Pues me toca el turno y el honor de entrevistar al gran maestro Gad Gamed Zavala Cruz. Él, él ya dijo todo su currículum, pero tienes otra característica, ¿sí? Eres muy inquieto, siempre andas leyendo, siempre andas inventando, y entonces tú elegiste tu tema de las nuevas tendencias en la medicina familiar. A ver, ya sé que me puedes echar un rollo chiquito. Dime en qué consiste tu capítulo. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, noches, maestra. Agradezco la invitación de trabajar en este gran proyecto de la Federación Mexicana de Medicina Familiar. Y bueno, pues a mí me tocó escribir un libro que se llama Nuevas Tendencias en Medicina Familiar. Y bueno, cuando hablamos de nuevas tendencias, inevitablemente tenemos que tocar elementos, o nosotros, los más contemporáneos, que tenemos menos años aquí en la especialidad, invariablemente tenemos que retomar conceptos del pasado, de las bases fundamentales de la especialidad, pero también tener presente cuál va a ser el fenómeno ascendente, así yo le llamaría, sin pandemia, por supuesto. Bueno, pero también la pandemia es un área de oportunidad que ha permitido que los especialistas en medicina familiar florezcan más en su liderazgo y en su toma de decisiones. Entonces yo diría que la pandemia ha hecho que muchos líderes surjan de manera más rápida. Aceleró, ¿no? Hay que recordar que el problema se convierte en una virtud para un crecimiento personal y profesional. Y parte de este comentario, que no es para salirse del tema, tiene que ver con las nuevas tendencias de la medicina familiar. Por un lado, creo que la medicina familiar tendría que tener presente las competencias del especialista en medicina familiar contextualizadas a pleno 2021. Y estas competencias no solamente van en las específicas que tanto hemos platicado, que podría ser la parte clínica o en algún momento dado, pues nuestra expertise, que sería el estudio de la familia, no el estudio de salud familiar, el estudio de la familia, ¿sí? Y bueno, también, por supuesto, tocar algunos otros elementos de competencias genéricas que precisamente estas están muy vertidas en esta obra, que es liderazgo, toma de decisiones, pensamiento crítico, pensamiento sistémico, e incluso en algunas conferencias he hablado ya del pensamiento cuántico, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que quizás en futuros libros, que ojalá sí salgan en futuras generaciones de nuestra especialidad, pueda vertirse este tipo de conceptos. Hay elementos que sin duda tenemos que reflexionar y aterrizarlos a la realidad. Conceptos administrativos de calidad en la atención en nuestro sistema de salud, por supuesto, conceptos docentes académicos, conceptos en materia de investigación, conceptos clínicos, y solamente siendo muy incluyentes con todos los colegas, potenciando sus fortalezas, podemos verdaderamente generar un cambio paradigmático, y por qué no decirlo así. Creo que el médico familiar contemporáneo, y eso me sucedió a mí, que no tiene muchos años que egresé de la residencia, vive un fenómeno complejo desde una perspectiva académica laboral. Por un lado, se encuentra con grandes paradigmas de la especialidad, y ya por ahí algunos de los grandes maestros ya citaron, por ejemplo, a Ian McWhitney. Yo toco en el capítulo algunos conceptos del modelo biopsicosocial que todos conocemos. Está el paradigma centrado en el paciente, el paradigma centrado en la familia y algunos otros modelos teóricos de la medicina familiar. Pero creo que el médico contemporáneo nos enfrentamos a esa gran disyuntiva. ¿Cuándo o en qué momento la parte teórica la puedo verdaderamente aterrizar en una realidad práctica? Creo que ese es el punto que sin duda
significa un gran reto para la especialidad y para todos. Vuelvo a insistir, incluyente. Grandes maestros, gente residente contemporánea, creo que tenemos que sumar fuerzas desde una perspectiva intelectual para poder aterrizar estos paradigmas teóricos en una realidad. Ese es un gran problema, y más en instituciones públicas donde se desempeña en un alto porcentaje el especialista, y por supuesto en una parte poco aprovechada o explotada, que es el medio privado, lamentablemente. Entonces yo creo que esa tendencia indudablemente tendríamos que seguir, ya con elementos nuevos en ethics, tecnología, por supuesto, digitalización de los servicios de salud, entre otros. Muy bien, pues muchas gracias. No, sí nos pones frente a un gran reto, ¿sí? Claro, O por sea, supuesto. modernizarse o morir. Por supuesto, por Muy supuesto. bien. Y la teoría llevarla a la práctica. La ¿sí? teoría llevarla a la práctica. ¿Sí?